Bueno, bienvenidos nuevamente a nuestra segunda clase. En esta clase vamos a ver la unidad 3. Vamos a hablar de las instituciones que regulan la ley de bienes raíces y vamos a hablar sobre, sobre el Departamento de Regulación Comercial y Profesional, Departamento de Negocios y Profesiones Reguladas, que están bajo el Poder Ejecutivo del Gobernador del Estado de la Florida. El puesto principal es el de secretario del Departamento de Negocios. Es nombrado por el gobernador, pero sujeto a la confirmación del Senado del Estado. Otorga licencias, regula empresas y profesionales, tiene facultades legales otorgadas por la legislatura, investiga quejas que puedan poner contra un licenciado, un aspirante a la licencia o una persona sin licencia, si es que está siendo real estate sin licencia. Emite citaciones es una forma de sanción, emite órdenes de cesar y desestimar. Esto fundamentalmente cuando la persona cambia de dirección y no notifica en el tiempo establecido, su licencia puede estar en orden de cesar y significa que no puede trabajar con esta licencia. Y emite citaciones, está repetido aquí, así que lo tengo que arreglar luego. Sí. Bajo la esfera del Departamento de Negocios están las siguientes divisiones. Está la división de profesiones, división de operaciones de servicios, división de condominios, tiempo compartido y casas rodantes de la Florida. Está la división de bienes raíces, DRE. Está el director de la división de bienes raíces, DRE, que es nombrado por el secretario del DPPR y aprobado por votos de la Comisión de Bienes Raíces. Y entre los servicios que tiene es proporcionar los servicios necesarios para administrar la ley de emisión de licencia de bienes raíces. Tiene funciones administrativas y ministeriales y tanto la FRE como el Departamento de Negocios están en Orlando. La Comisión de Bienes Raíces de la Florida. Acuérdense que el Departamento de Negocios regula a todas las profesiones, es decir, a todas las personas que quieran pedir una licencia tienen que hacerlo a través del Departamento de Negocios, ya sea cosmetólogo, electricista, agente de bienes raíces, etc. Ahora, el Departamento de Negocios y la Comisión de Bienes Raíces actúan al mismo nivel, se subordinan al gobernador del Estado de la Florida, son nombrados, los puestos más importantes de estas dos instituciones son nombrados por el gobernador y confirmados por el Senado del Estado. Eso es muy importante que lo tengan claro. Les voy a buscar luego una lámina donde explico eso con un diagrama. La Comisión de Bienes Raíces de la Florida es un organismo regulador creado por la legislatura del Estado para proteger al público consumidor, regular a los corredores, corredores asociados, agentes inmobiliarios, firmas de corretaje, escuelas, instructores inmobiliarios y fomenta la educación de los poseedores de la licencia. Los miembros de la Comisión de Bienes Raíces, la composición y los requisitos. En total son 7 miembros. En total son 7 miembros. 5 de ellos tienen que ser brokers con 5 años de experiencia. Uno de ellos puede ser broker o agente con al menos 2 años de experiencia. Y 2 miembros tienen que ser del público consumidor que nunca han tenido licencia. Estos miembros están exentos de responsabilidad civil y uno de estos 7 debe tener 60 años de edad o más. Entonces, ya vimos que son nombrados por el gobernador del estado y que este nombramiento es por periodos de 4 años. Son confirmados por el Senado de la Florida, no pueden tener más de 2 mandatos consecutivos, tienen que rendir cuentas al gobernador, están exentos de responsabilidad civil en la formación de la actividad de la comisión, no cobran salario, cobran $50 por cada día en negocios oficiales, tienen gastos oficiales reembolsables y se reúnen mensualmente. ¿Qué poderes tiene la Comisión de Bienes Raíces? Tiene poderes ejecutivos. Cuando me doy cuenta que me están preguntando y la respuesta de esto es poder ejecutivo, cuando me dicen que la DRE, la División de Bienes Raíces de la Florida, investiga una queja, ahí es usando el poder ejecutivo. Cuando me dicen que el presidente de la FRE actúa solo, es usando su poder ejecutivo. En esos dos casos, la respuesta es, si te preguntaran qué tipo de poder está poniendo manifiesto la FRE, en estos casos, es ejecutivo. Dentro de los poderes también está regular y hacer cumplir la ley de licencias inmobiliarias, fomentar la educación de todos los agentes, adoptar un sello que sirve como prueba suficiente, prima facie, de que una persona tiene una licencia, y establecer los importes de las cuotas que nos cobran a nosotros por renovaciones, por multas, etcétera, y que más adelante vamos a ver en un próximo capítulo para qué se usan esas cuotas. Está el poder cuasi legislativo. En el cuasi legislativo, los miembros de la comisión pueden promulgar y revisar las normas administrativas y los estatutos, promulgar y adoptar reglas y estatutos y regular las prácticas profesionales. Es bueno que anoten que estas reglas y normas que crea la Comisión de Bienes Raíces de la Florida, antes de ser puestas en práctica, tienen que estar registradas con la Secretaría del Estado de la Florida. Las cosas que yo les estoy agregando es porque son importantes para, sobre todo, el examen del Estado. Tiene un poder cuasi judicial. La Florida Real Estate Commission tiene un poder cuasi judicial. ¿Qué puede hacer dentro de este poder? Conceder o denegar solicitudes para la licencia, suspender o revocar licencias y emitir multas administrativas. Quiero que anoten ahí, quiero que anoten en su libreta, porque en este examen que ya les había comentado, que es de mucha memoria, tenemos que usar los términos correctos en cada caso. Las formas en que puede estar una licencia, anoten ahí, una licencia puede estar activa, es decir, está funcionando todo perfecto, está registrada bajo un broker, bajo un desarrollador, está activa y puedes trabajar. Puede estar inactiva, voluntaria, la licencia. Tú voluntariamente pediste que te pusieran inactiva porque decidiste no trabajar 1 año, 2 años, etcétera, y para mantener tu licencia tienes que hacer todos los cursos de renovación, pero estás inactiva voluntariamente. La otra situación, estás inactiva involuntaria. La primera vez, si no haces la renovación en el tiempo establecido, tu licencia queda nula. Por lo tanto, licencia nula es algo que tienen que anotar ahí. ¿Cuándo una licencia está nula? Está nula cuando tú no hiciste el curso de renovación la primera vez y cuando
no hiciste el curso de renovación la segunda vez después de los 2 años adicionales que te dieron para renovar. ¿Se acuerdan que en estatus inactiva involuntaria teníamos de tiempo para activarla? ¿Qué tiempo teníamos? 2 años más. Pero después de esos 2 años, ¿qué pasaba? Quedaba nula o expirada, que es lo mismo. Ahora, ¿qué es una licencia suspendida? Una licencia suspendida es por un motivo disciplinario. Cometiste un delito o incumpliste en algo. Te suspenden la licencia. Esta suspensión puede ser temporal de 3 meses, 6 meses, 1 año, pero puede ser hasta 10 años. Revocada. Licencia revocada significa que te botaron de la industria por un delito. No puedes volver a tener la licencia. Y cancelada es cuando voluntariamente tú pediste que te cancelaran tu licencia porque, bueno, llegaste a una edad, ya no quieres trabajar más y dijiste, bueno, cancelen mi licencia. Esos términos que les he dado hay que aprendérselos muy bien porque las personas tienden a confundirlo y no es lo mismo. Ya vimos que no es lo mismo cancelada, suspendida, revocada, inactiva, involuntaria, etc. Entonces, volvamos acá y la FREC tiene el poder de suspender o revocar licencias y emitir multas administrativas. Las multas que puede poner la FREC no pueden superar los $5,000 por delito. Entonces, la FREC puede suspender, revocar licencias, emitir multas administrativas, tomar determinaciones sobre violaciones, informar a la División de Condominios, Tiempo Compartido y Casas Rodantes de la Florida cuando se tome alguna medida disciplinaria, y las actividades de la FREC se limitan a cuestiones administrativas. Esto quiere decir que la FREC, sus poderes son administrativos y el Departamento de Negocios, sus poderes son administrativos. Por tanto, ninguna de las dos instituciones puede imponer prisión como castigo. A una persona que esté haciendo real que sin licencia, la penalidad es $5,000 de multa y 5 años de prisión. Pero ni la FREC ni el departamento pueden mandar a la persona a la cárcel. Pero cuidado con esa pregunta porque evidentemente la persona sí va a ir a la cárcel, pero la FREC y el departamento van a notificar al fiscal del estado correspondiente y es el fiscal el que va a tomar la acción judicial. Seguimos por acá. Acuérdense que los 10 primeros capítulos tienen mucho de leyes, pero es importante saber de leyes porque tenemos que, esta licencia que vamos a obtener con tanto sacrificio y amor, tenemos que cuidarla. Entonces, la licencia se renueva cada 2 años, vence el 31 de marzo o el 30 de septiembre. Hay que renovar siempre antes de la fecha de vencimiento. El Departamento de Negocios manda una notificación 90 días antes del vencimiento. Es muy importante que el email que yo registre con el Departamento de Negocios sea un email formal, que yo abra, que yo esté pendiente, porque siempre, de aquí en adelante, todas las notificaciones me las van a enviar a ese email. Hay que completar la educación posterior a la licencia, el curso de 45 horas o el de 14 horas de educación continua cuando ya pasemos la primera vez. Si renueva después de la fecha de vencimiento, debe pagar un recargo por pago atrasado. Y una vez expirada la licencia, no se puede trabajar. No se puede trabajar ni por licencia nula, ni expirada, ni inactiva voluntaria, ni inactiva involuntaria, ni suspendida, ni revocada, ni cancelada. Entonces, a los miembros de las Fuerzas Armadas están exentos de renovar la licencia mientras estén en servicio activo y durante 2 años después de la baja honoraria del servicio. Si el miembro cumple servicio afuera del estado de la Florida, la exención también se aplica a los cónyuges con licencia. Esta preguntita sale al estado. ¿Cuánto tiempo tiene un miembro de la Fuerza Armada para renovar después que ha obtenido su baja honoraria? Son 2 años. Entonces, ya hemos hablado del estado activo y el estado inactivo. Para realizar servicio inmobiliario y recibir una compensación, hay que tener una licencia activa. El estado inactivo voluntario. En este caso, la persona voluntariamente pide, quiero poner inactiva mi licencia, pero si tú la quieres mantener, tienes que hacer todo el curso de renovación como si estuvieras activo. ¿Por qué pondría una persona la licencia en estado inactivo voluntario? Bueno, una esposa va a tener un hijo, o lo que sea, tiene que cuidar a un familiar, cualquier cosa, y bueno, dice, voy a ponerla en estado inactivo, pero voluntario. Y no quiero perder mi licencia, entonces tengo que hacer el curso de renovación. En estado inactivo involuntario, el agente no renovó antes de la fecha de vencimiento o también está el estado inactivo involuntario, si a tu broker le suspenden, le revocan la licencia, la de todos los que están debajo de él, quedan en estado inactivo involuntario. ¿Qué tendría que hacer la persona para activar nuevamente? Cambiarse de broker. Ya sabemos que después de 2 años la licencia inactiva involuntaria queda nula y sin efecto. En estos capítulos sí vamos a empezar a hacer preguntas para que se mueva más la clase y para que se enfrenten a las preguntas, que es el talón de Aquiles de estos cursos y de estos exámenes. Inactividad involuntaria o estatus inactivo involuntario. Si la persona hace la renovación en 12 meses o menos, lo que le toca es completar un curso de 14 horas y pagar una cuota por demora. Si lo hace en el segundo año, entre 12 y 24 meses, tiene que hacer 28 horas, un curso de reactivación y pagar la cuota por demora. ¿Eso lo tenemos claro? Esto también sale al examen. Licencia revocada y suspendida, o suspendida. Cuando hay incumplimiento de la ley debido a dificultades físicas o económicas, solicitar la reincorporación por escrito entre los 6 meses posteriores a la fecha en que la licencia quedó revocada o suspendida. Esto es que te la revoquen o te la suspendan por dificultades físicas o económicas. Nunca he visto un caso de esto. La FRED no tiene autoridad para extender el requisito de renovación más allá del periodo de 6 meses. ¿Se acuerdan que si una persona demostraba que había estado enferma, etcétera, y no renovó, le pudiera dar una excepción para renovar, pero no más allá de 6 meses? Una
licencia es revocada y sin efecto cuando ya no existe. Por ejemplo, la licencia ha estado inactiva involuntaria más de 2 años. Ya sabemos que en esta situación se expira. Revocada tras un procedimiento disciplinario, ya lo habíamos visto. No se completó la educación posterior a la licencia antes de la fecha de vencimiento inicial, queda nula. Y renunciar o cancelar voluntariamente, que no implica medidas disciplinarias. No es lo mismo cancelar la licencia, que tú lo haces voluntariamente, a que te revoquen o suspendan la licencia, que es por una acción disciplinaria. Cuando la licencia es puesta en cese de vigencia, el agente no puede ejercer su profesión. Causas de esto: el corredor cambia de dirección, la escuela inmobiliaria cambia de dirección, el agente inmobiliario cambia de empleador. Todo esto cuando tú lo notificas. No es porque cambiaste de dirección y ya, no, es que lo hiciste y no notificaste al departamento dentro de los 10 días calendarios posteriores a que esto sucedió. El agente inmobiliario cambia de empleador, el instructor cambia de empleador. En estas circunstancias, la licencia se pone en cese de vigencia y no puedes trabajar. Dirección de correo. Acuérdense que tienen que tener siempre actualizado con el departamento de negocios su email y la dirección donde viven y donde van a recibir toda la correspondencia. Es la dirección residencial que utiliza el agente inmobiliario para recibir su correo y esta debe estar actualizada. Un apartado postal es una dirección postal aceptable. La dirección registrada como departamento de negocios, donde usted va a recibir la comunicación oficial y puede recibir esta por correo postal o por correo electrónico. Si usted cambia de dirección y no notifica dentro de los 10 días posteriores, va a tener una citación con una multa de $500. Si deja de residir en el estado de la Florida, si deja de residir en el estado de la Florida y quiere mantener la licencia de la Florida, debe notificar a la FED dentro de los 60 días posteriores al cambio de domicilio que usted ya no vive en este estado. Debe completar con los requisitos de educación posterior a la licencia, hacer los cursos de educación continua cada 2 años si quiere mantener la licencia de la Florida, y puede recibir una citación y una multa de $300 por no notificar dentro del plazo establecido. También tiene que firmar un documento, si quieren lo anotan, que se llama consentimiento de servicio irrevocable. ¿Qué significa este documento? Que ya usted no vive en la Florida, pero usted desea seguir teniendo la licencia de la Florida. Entonces, el consentimiento de servicio irrevocable lo que dice es que si hay un problema respecto a su licencia, usted se va a presentar ante la ley de la Florida a resolver el problema. Solo puede recibir comisión una persona que tiene licencia. Ya sabemos que nadie que no tenga licencia no podemos darle comisión por referido, por traernos clientes. Y si la licencia está inactiva en el momento de la prestación de los servicios inmobiliarios, es probable que no reciba compensación. Bueno, pues la pregunta sale así. Dicen que el agente de bienes raíces empezó una transacción con su licencia activa. En el medio de la transacción, la licencia quedó inactiva y él no se había dado cuenta. Se dio cuenta la compañía de título. La compañía de título le retuvo la comisión y luego que él activó, la compañía de título le pagó. La pregunta dice, valga la redundancia, si hay delito en esto. Pues les digo que la respuesta es que sí hay delito, porque él estaba dentro de una transacción con una licencia inactiva. Las preguntas son muy, muy torcidas. Y si no tienes mucha atención en la esencia de las cosas, puede pasar que no. Tienes que darte cuenta que con una licencia inactiva no se puede hacer una transacción. Y él empezó con la licencia activa, pero hubo parte de la transacción que él estaba haciendo con una licencia inactiva. Yo siempre les he insistido, si se sabe el concepto, la pregunta no los marea. Y tengo que tener claro eso. Con una licencia inactiva no puedes hacer una transacción. Entonces, vamos a hablar de lo que son las licencias múltiples. Las licencias múltiples son exclusivamente para los brokers. Exclusivamente para los brokers, corredor inmobiliario. Tomen esa nota. Licencia múltiple solo para corredores. Corredores, jefes de la oficina. Corredores, jefes de la oficina. ¿Para qué necesita el corredor una licencia múltiple? Porque el corredor puede ser corredor de varias oficinas a la misma vez. Lo puede hacer, pero teniendo una licencia múltiple. Si no tiene una licencia múltiple, no lo puede hacer. Entonces aquí deja bien claro que dice, el corredor debe obtener una licencia por separado para cada compañía para la que él trabaja. Es decir, si él es corredor de 5 compañías, 10 compañías, él tiene que tener una licencia para cada una de esas compañías. Fíjense que estoy hablando de compañías diferentes. No estoy hablando de sucursales. No estoy hablando de sucursales porque el corredor puede abrir tantas sucursales como él quiera en la Florida y él es el único broker de todas. Él puede poner managers, branch en inglés, sucursal. Pero si es compañía, que una se llama Mi Casita Linda Realty y la otra se llama Oasis Realty, y él va a ser el broker de ambas, él tiene que tener licencia múltiple. Entonces, los agentes inmobiliarios y los corredores inmobiliarios asociados, agente de bienes raíces y corredor asociado, broker associate en inglés, ninguno de los dos puede tener licencia múltiple porque la licencia múltiple es exclusivamente para brokers, jefes de la oficina. Ahora, para los agentes de bienes raíces y los corredores asociados, para los agentes de bienes raíces y los corredores asociados que deseen trabajar para un desarrollador, urbanizador, developer en inglés. ¿Qué tipo de licencia necesita una persona que vaya a trabajar para un desarrollador?
Necesito una licencia de grupo. Se llama licencia de grupo. Esto sucede cuando la persona va a trabajar con un desarrollador constructor y entonces el constructor desarrollador pide una licencia de grupo para la persona porque esto le permite a la persona trabajar en todos los desarrollos de ese desarrollador. Es decir, puede moverse en un desarrollo que esté en Miami y puede moverse en un desarrollo que esté en Fort Myers, si quisiera, en la gente de bienes raíces. Con la licencia de grupo se puede mover hacia todas las construcciones que tenga el desarrollador. Nosotros actuamos, nosotros, los agentes de bienes raíces o los corredores asociados, nosotros actuamos en representación de nuestro broker y nuestro broker a su vez le da un tipo de representación al cliente. Para que puedan entender un poquito esto, háganse la idea que es como si fueran abogados. Un abogado representa al demandante y un abogado representa al demandado. Cuando se delega autoridad a otra persona para que actúe en su nombre, se crea una relación de representación, mandato o agencia. Hay tres tipos de leyes. Está el derecho consuetudinario, me cuesta mucho esa palabra, o leyes no escritas, que en este caso se basan en cómo se ha resuelto un caso anterior y por tanto se toma como referencia ese caso para resolver un problema similar. Está la ley escrita, que en el real estate es 475 y 455, los estatutos de la Florida, y está el derecho administrativo, por ejemplo, las normas de la FREC. Estos son ejemplos de los tipos de leyes. No estamos hablando todavía de cómo se aplica esto en real estate. Vamos a hablar que el broker le da al cliente un tipo de representación y nosotros, en consecuencia, porque trabajamos para ese broker, hay un tipo de representación que se llama agente único o exclusivo. El tipo de representación de agente único o exclusivo es el broker, es el que es agente único o exclusivo del cliente, no el cliente del broker, es el broker del cliente. Cuando yo, en consecuencia, porque mi broker le está dando a un cliente el tipo de representación de agente exclusivo o único, tengo un cliente en ese tipo de representación, mi cliente se le llama mi principal. Mi principal, mi cliente, ha delegado la autoridad para que mi broker lo represente en todos los actos de la transacción. Por tanto, mi cliente tiene con el broker una relación fiduciaria que en real estate significa, en estas circunstancias, significa de confianza. La relación fiduciaria es opuesta a la relación de igualdad o arm's length, que significa a distancia, relación a distancia, y también es opuesto a el big enter, que significa que el comprador tenga cuidado, porque el broker está dándole al cliente una representación, en este caso, total. El broker le está dando, y que en consecuencia yo, que trabajo para ese broker, le estoy dando al cliente una representación total. Por eso es que el broker y yo somos exclusivos de ese cliente. Somos exclusivos de ese cliente porque en esa transacción, ya sea venta o compra, nosotros no podemos representar a la otra parte. Voy a explicar eso en más detalle, pero déjenme continuar por acá para terminar esta lámina. Hay dos tipos de agentes en las relaciones comerciales. Persona que está autorizada para representar y actuar por el principal. Está el agente general y está el agente especial. Vamos a seguir por acá. Agente general y agente especial. El agente general está autorizado por el cliente, que se llama principal en este tipo de representación, para hacer todos los actos de la transacción. En agente especial está autorizado para un acto o negocio único. Esa es la diferencia entre uno y el otro. Ahora, hay tres tipos de representación que puede dar el broker. Ya habíamos hablado de la agente de representación única o exclusiva. Pongan ahí agente de representación única o exclusiva y voy a explicar en detalle. Ya había dicho, el que es exclusivo es el broker del cliente, no el cliente del broker, es el broker del cliente. El broker le da a su cliente una representación total, se crea una relación fiduciaria, hay una confidencialidad ilimitada y el broker le debe al cliente obediencia, es en el único tipo de representación que el broker le debe al cliente obediencia, a menos que el cliente le esté pidiendo hacer algo ilegal. Que este tipo de representación se da en transacciones residenciales, todos deben anotar eso, este tipo de representación se da en transacciones residenciales. La ley prohíbe que el broker represente a ambas partes en la misma transacción cuando tú eres representante único o exclusivo, el broker. Si tú lo hicieras, se llama agencia dual y es una violación de qué capítulo? Del 475, que es la ley de bienes raíces. Ok, ya tenemos todas las palabras clave de la representación única o exclusiva. Representación total, relación fiduciaria, mi cliente se llama principal, le debo confidencialidad ilimitada, esto quiere decir que no puedo divulgar nada del cliente, de su vida económica, financiera, etcétera, ni aunque hayan pasado 20 años después que tuve con él esa transacción. Le debo al cliente obediencia siempre que no me pida hacer algo ilegal. Ahora, vamos al tipo de representación que se llama corredor de transacciones. La representación se llama corredor de transacciones. En este tipo de representación, yo le doy a mi cliente, el broker le da a su cliente, yo en representación del broker, una representación limitada. Palabra clave, representación limitada. Significa que sí puedo representar a ambas partes. ¿Por qué puedo hacerlo en este caso y no es ilegal? Porque estoy como corredor de transacciones. El tipo de representación que estoy dando es como corredor de transacción. ¿Qué tipo de confidencialidad tengo en este caso? Limitada. La confidencialidad es limitada. Que el vendedor o el comprador aceptarán otros términos de financiación, no lo puedo divulgar, y cualquier otra información aceptada en confidencia. Viro para atrás.
Para ir un poquito más lento, porque me fui. Ok. Entonces, hay tres tipos de representación. Cualquiera de los tres los determina el corredor. El corredor es el que dice el tipo de representación que él va a dar. Entonces está agente único o exclusivo, que fue el primero que vimos, corredor de transacciones y sin representación o sin relación de corretaje. El vendedor o el comprador pueden optar por no ser representados. El corredor facilita la venta o compra, pero no puede negociar en nombre del cliente. No puede negociar. ¿Por qué? Porque el cliente dijo, no quiero que me representes. Para que tengan una idea de esto, porque se les puede hacer muy abstracto. El for sale by owner, la persona que quiere vender la casa que es de él, la quiere vender por él mismo. ¿Por qué piensan ustedes que él quiere venderla por él mismo y no contratar a un agente de bienes raíces? Para ahorrarse la comisión, que es un error muy grave, pero ¿quién le va a hacer cambiar la mente a esa persona? Entonces, el for sale by owner te dice, no quiero que me represente porque la quiero vender yo, pero me gustaría que hicieras el contrato de venta, porque él no lo puede hacer, porque el contrato de venta nada más lo puede hacer o un abogado o un agente. Entonces, ahí él te está contratando para que hagas algo de la transacción, pero no es la transacción en sí, es una partecita de la transacción. Y ya sabemos que el que negoció todo, ¿quién fue? El dueño fue el que negoció todo y te dijo a ti, mira, el contrato hay que redactarlo en estos términos. El abogado legalmente puede hacer un contrato porque eso es función de abogado, pero no tiene la estrategia que tiene un agente para ganar una transacción. Entonces, otro ejemplo de sin representación. Una persona que quiere comprar y dice, no, pero yo quiero negociar todo, yo quiero ser la que negocie, yo no quiero un agente. Igual necesito un agente para que lo lleve a ver las casas, igual necesito un agente o un abogado para que haga el contrato. Eso, en ese caso, es un ejemplo de sin representación. Te llamaron y te dijeron, haz esto, una tarea específica y ya. No. ¿Puedes ganar dinero haciendo esto? Sí, puedes ganar dinero. Puedes ganar parte de la comisión. En el MLS está que tú te ganas la comisión si tú traes al comprador, si tú representas al comprador, como si no lo representas, tienes que ser agente, siempre. Tú no lo estás representando, pero lo trajiste. Tú trajiste al comprador, se te da parte de la comisión. Usualmente es el 1%. Ya después de, entonces, ¿qué deberes tiene una persona, un agente que está sin representación? Tiene que rendir cuenta de todos los fondos entregados. Tengo la obligación de dar a conocer todos los hechos relevantes que afecten sustancialmente el valor de la propiedad y que no sean evidentes para el comprador. Les recomiendo que vean la serie de Watcher, El Vigilante. Está súper buena. Es de una casa, una mansión, y la mansión todo el mundo se enamora de ella porque es preciosa, pero la gente es muy infeliz allá adentro. Entonces, lo que les quiero decir es que la ley obliga a que yo divulgue información relevante que afecta el valor material de la propiedad, pero no tengo que divulgar si ahí murió alguien, si ahí cometieron un homicidio, si ahí hubo personas enfermas con enfermedades contagiosas, no, la ley no me obliga a divulgarlo. Entonces, estos tres deberes los tienen los tres tipos. Entonces, ya vimos que el representante único o exclusivo, el corredor tiene una relación fiduciaria con el comprador o el vendedor, pero que no puede representar a ambos en la misma transacción. Y que mi cliente, cuando yo soy agente único o exclusivo, se le llama como mi cliente principal. Muy bien. Y ya sabemos que si en este tipo de representación yo represento a las dos partes, se llama mandato dual, es ilegal y es una violación del capítulo 475. Entonces, miren acá, cuando el vendedor es el principal, el corredor es el agente del vendedor, los agentes inmobiliarios del corredor son subagentes del vendedor. Cuando el comprador es el principal, el corredor es agente del comprador y los agentes inmobiliarios son subagentes del comprador. Y los agentes tenemos las mismas obligaciones fiduciarias al principal y al corredor. En representante único yo tengo estas 9 tareas o deberes. Las 3 primeras se cumplen para todos los tipos de representación. Rendir cuenta de todos los fondos, actuar de manera honesta y justa, divulgar todos los hechos materiales conocidos que afectan el valor de la propiedad. Como agente único tengo que utilizar mi capacidad, cuidado y diligencia en la transacción, presentar todas las ofertas y contraofertas de manera oportuna, confidencialidad ilimitada, obediencia, lealtad y divulgación plena. Tengo una tabla que les resume todo esto. 4 de los 9 deberes que la gente debe principal, el representante único, es confidencialidad, obediencia, lealtad y divulgación plena. Cuando soy corredor de transacción, la ley no exige que yo le divulgue al cliente que le estoy dando este tipo de representación. Cuando soy agente exclusivo y cuando soy sin representación, la ley exige que yo le notifique al cliente por escrito el tipo de representación que le estoy dando. Cuando soy corredor de transacción, no tengo que divulgarlo porque la ley de la Florida presume que siempre estamos actuando como corredores de transacciones, a menos que no sea así y lo tenemos que notificar por escrito. En corredor de transacciones, le debemos al cliente una representación limitada, salvo que una de las partes renuncie por escrito. El corredor nos representa en el comprador y el vendedor como agente fiduciario o como agente único. Y la ley de la Florida se refiere a ambas partes como cliente. Aquí tenemos estas tareas, las 3 primeras son para todas. Utilizar cuidado, capacidad, cuidado y diligencia, presentar todas las ofertas y contraofertas son para el agente único y exclusivo y para el corredor de transacción. Y estas 2 últimas solo son del corredor de transacción, confidencialidad limitada y realizar tareas adicionales. Esto es lo que estoy explicando, ya expliqué anteriormente, la 1, la 2 y la 3 son para todas, la 4 y la 5 para agente único y corredor de transacción, y la 6 y la 7 para corredor de transacciones nada más. Entonces, en corredor de transacción, el agente inmobiliario no puede representar a una parte en detrimento de la otra. Quiere decir, imagínense qué complicado es esto. Entonces, ya vimos que cuando estoy en corredor de transacción no puedo divulgar esto
porque estaría en detrimento de la otra parte. Estas son para el corredor. Utilizar capacidad, cuidado, diligencia y presentar toda la oferta y contraoferta es para el representante único y corredor de transacción. Las dos de abajo solo es para corredor de transacción. Mira acá, miren acá las formas en que pueden ser. Si yo soy un broker es corredor de transacciones para el vendedor de la casa, la compañía puede ser corredor de transacciones para el comprador o representar al comprador sin relación de corretaje. A ver si eso se entiende. Trayendo al comprador, ¿sí? Si trae al comprador como corredor de transacción o agente único o exclusivo, le dan el 2.5. Si la señora se encuentra ella, el comprador, Transaction Broker Compensation, esto es corredor de transacción, ella se lleva la parte de la comisión que tiene como listing, que no está escrita aquí, está puesta en un contrato, más este 2.5 que es que ella misma se encontró al comprador. Aquí viene cuando le tengo que divulgar a mi cliente qué tipo de representación se le va a dar. La ley obliga a divulgar si voy a ser representante único o si voy a estar sin representación, porque si soy corredor de transacción, no tengo que divulgarlo porque la ley lo presume, que yo siempre voy a actuar como corredor de transacción. Esto ocurre en transacciones residenciales. ¿Cuáles son las transacciones residenciales? Cuando vendo de 1 hasta 4 propiedades, de propiedad sin construir zonificada para construir de 1 a 4 o 10 acres de terreno agrícola o menos. Les recordaba, cuando estamos frente a una transacción residencial, de 1 hasta 4, se estoy vendiendo de 1 hasta 4, terreno para construir de 1 hasta 4 y terreno agrícola de 10 acres o menos. Eso es una transacción residencial. Cuando estoy en residencial, tengo la obligación de divulgar al cliente el tipo de representación que le voy a dar, excepto cuando soy corredor de transacción. Entonces, ¿qué tipo de transacciones no requieren divulgación? Las no residenciales no requieren divulgación. Contratos de alquiler, excepto que sea con opción a compra. Hay gente que alquila, pero con opción a compra, dice, dueño, yo quiero comprarte esta casa. Oportunidades de negocio no hay que divulgar, excepto cuando sean 4 unidades residenciales o menos. Subastas y tasaciones no hay que divulgarle al cliente. Entonces, yo me tengo que sentar con el cliente y tengo que divulgarle todas las deberes que tiene el broker con él, y por tanto yo, que estoy actuando en representación del broker, debo dárselo por escrito, y esto tengo que hacerlo antes de mostrarle la primera casa, la primera propiedad, o antes de firmar con él cualquier contrato, ya sea con el vendedor para poner la casa a la venta o con el comprador para que yo lo represente en la compra. Antes de ese momento, tengo que notificarle el tipo de representación que le voy a dar, si voy a ser representante único o sin representación. Antes de mostrarle la primera propiedad y antes de firmar con él cualquier contrato. Si eres un vendedor de casa, contrato de listing. Si eres un comprador, un contrato que hay para que yo te represente en la compra. Listing agreement o buyer's agreement. Todas las transacciones y todos los documentos de transacciones tienen que guardarse por 5 años. Los brokers tienen que guardar eso por 5 años. Ya sea transacciones de venta con un contrato escrito, archivos de propiedad que no se vendieron, pueden ser archivados en forma digital. De hecho, hoy se archiva todo digital. Aquí viene cuando no es necesario divulgarle al cliente el tipo de representación. Por ejemplo, cuando tú estás haciendo un open house, tú no estás representando a ese cliente, por lo tanto tú no tienes por qué divulgarle qué tipo de representación le estás dando. O tú estás exhibiendo una casa que es de un desarrollador. Cuando es un encuentro casual con el cliente y él te hace una pregunta, al responder preguntas generales sobre una propiedad que tú tienes listada. Cuando la comunicación hace referencia a los servicios ofrecidos, al vender unidades nuevas residenciales construidas por el desarrollador, no es necesario notificarle el tipo de representación que tú le estás dando. O cuando tú estás actuando con un cliente que está representado por otra persona, por otro agente, no tienes que divulgar. Aquí vienen unos ejemplitos que les van a ayudar mucho a entender esto que parecía tan enrollado. María es una agente inmobiliaria que trabaja para la inmobiliaria ABC Inc. María enlista una propiedad y ABC Inc. establece una relación de representante único con el vendedor. Un comprador X se pone en contacto con María y quiere ver la propiedad. ¿Qué relación puede tener María con el comprador X? María, la única relación que puede tener es sin relación de corretaje. Por lo tanto, es representante único para el vendedor sin representación con el comprador. Vamos a la siguiente. El corredor García tiene una relación de corredor de transacciones con el comprador Rodríguez, pero el corredor García también ha enlistado una propiedad que el comprador Rodríguez desea comprar. ¿Qué relación puede tener el corredor García con el vendedor de la propiedad? Puede representarlo como corredor de transacciones o sin relación de corretaje, sin representación. No puede ser corredor de transacciones para el comprador y representante único del vendedor. Puede ser corredor de transacciones con comprador y con el vendedor a la vez. Lo podemos resumir fácilmente. Cuando eres corredor de transacción, puedes representar a la otra parte como corredor de transacción o sin representación. No puedes representar a la otra parte como agente único. Cuando eres agente único, la única manera de representar a la otra parte es sin representación. Hay otro ejemplo acá. Julia y Enrique trabajan para la agencia inmobiliaria Mi Casa. Julia acaba de listar una propiedad. Mi Casa es representante único para el vendedor de la propiedad listada. Enrique está trabajando como agente único para el comprador Claudio. ¿Qué debe suceder para que sea legal si el comprador Claudio quiere ver la casa enlistada por Julia? Si vamos a ver acá, debido a que la inmobiliaria Mi Casa es representante único, tanto para el vendedor del listado de Julia como para el comprador, Claudio, tanto el vendedor como el comprador deben firmar un aviso de consentimiento de transición a corredor de transacciones antes de que Claudio pueda ver esta propiedad.
Todo lo que hemos hablado es para transacciones residenciales. Ahora, en el caso que la transacción sea no residencial, puede ser comercial, agrícola, industrial o negocio, y comprador y vendedor tengan activos por separado de $1 millón o más, entonces, en este escenario, el broker sí puede ser agente exclusivo del comprador y vendedor y designar un agente inmobiliario para que represente al comprador y otro para que represente al vendedor, y se llamarían agentes inmobiliarios designados. ¿Cuándo puede suceder esto? Transacción no residencial y el comprador y el vendedor tienen activos por más de $1 millón. ¿Cuándo se termina una relación de corretaje? Bueno, se cumplió el propósito que se hizo la venta o la compra, consentimiento mutuo entre las partes, expiración del término del contrato, el corredor renuncia notificando a la otra parte, el principal revoca la relación dando aviso, fallecimiento del corredor o del principal. ¿Quién es el principal? El principal es el cliente cuando soy agente exclusiva. No necesariamente el vendedor, puede ser el comprador. Lo que no puede ser es los dos a la vez, pero yo puedo ser agente única del vendedor y en otra transacción ser agente única del comprador. Destrucción de bienes o dominio eminente. Dominio eminente es cuando el Estado tiene el derecho de tomar propiedad privada para uso público. Quiebra del principal o del cliente.